¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Imagino que mal, después de la derrota de anoche frente al Girona y además un poco contrariados, ¿no? Yo personalmente pienso que el equipo no jugó mal en faceta ofensiva, sobre todo durante la primera mitad, pero que defensivamente había cosas que se vieron que mejoraron un poquito, pero la realidad es que defensivamente yo creo que hemos ido a peor incluso porque en base a lo que ya habíamos visto en el partido, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid, donde sabíamos que esa presión tras pérdida, ¿no? O zonas donde se perdía el balón, no fuimos capaces ayer de recuperarlas o al menos de estar cerca para poder hacer falta al rival, aunque sea para parar la jugada. Esto es un problema muy importante porque de cara a lo que es competiciones europeas y rivales de entidad te puede pasar mucha factura y limitarte las opciones de poder clasificarte para una siguiente ronda. O sea, así de fácil y de sencillo. Si tenía esperanzas ayer lunes con respecto a lo que vi de la derrota del Atlético de Madrid, la realidad es que con el partido de ayer volví otra vez a tener pesimismo en base a esa remontada de Copa que a día de hoy se me antoja difícil. Es verdad que para entonces esperemos que esté Pedri, que ahora explicaré un poquito mi idea de lo que es Pedri en el equipo y lo que funciona y lo que hace y por qué creo que defendemos mucho mejor cuando está él en el campo. Pero bueno, voy a intentar dar 4 pinceladas y mis ideas o mis observaciones sobre lo que fue el partido de ayer. Dentro vídeo. Pues venga, aquí tenemos el 11. Vamos a ver, lo primero y por supuesto Jan García en portería. No hay motivo para desconfiar a pesar del error del partido anterior. O sea que aquí normalidad, es decir, la posición de portero cuanto más estable mejor. Pareja de centrales para Cubarsí y Eric García. A mí me sorprendió porque yo creía que iba a entrar, por ejemplo, Gerard Martín y quizá alguna variante en el lateral izquierdo como Cancelo, pero Hansi Flick repitió y fue conservador en el planteamiento de inicio. Gerard Martín de lateral izquierdo, esta fue la sorpresa, esa baja o toque de atención para Balde, yo creo que es clarísimo, aunque para mí no solo Balde debería haber descansado en este caso, ya lo dije además en la previa. Jules Koundé, lateral derecho, otro que para mí debería descansar, o como toque de atención, y para mí sorpresa ver otra vez la pareja en el doble pivote de Frenkie de Jong y de Dani Olmo, acompañados por Fermín en la media punta, por Rafinha, que a mí me sorprendió muchísimo que entrara tras venir de lesión. O sea, aquí este gesto de Hansi Flick a mí lo que me hace ver es que la confianza que tiene Rafinha y la poca confianza que tienen el resto jugando en esta posición sin estar Marcus Rashford, evidentemente, ¿vale? Hansi Flick nunca ha puesto a un jugador, salvo el partido de ayer, de inicio cuando vuelve de lesión o de lesión de larga duración. O sea que esto es la poca confianza que tenga Hansi Flick en el resto, porque no lo ha hecho nunca. Es verdad que descansamos esta semana, que no tenemos partido de Champions, que no es nuestra fase, gracias a quedar entre los 8 primeros, y ahí es donde puede descansar Rafinha, pero me sorprende muchísimo. Yo creo que es más, sinceramente, un tema más de falta de confianza en el resto, más que otra cosa. Pero bueno, con Lamine Yamal en extremo derecho y con Ferran en punta, aquí no quito y vamos, nada, me parece que es lo normal, lo correcto y como debía de ser. Bien, situaciones que quiero que entendáis, zonas donde se perdió el balón y zonas donde no se trabajó bien. Os lo marco de mi color, ¿vale? Color nuestro, que va a ser este. Bien, zonas donde se pierde el balón y donde nos hacen mucho daño. Bien, ¿por qué marco estas dos zonas? A ver, hay que entender dos conceptos. Cuando el Barça se sitúa en ataque con su posición habitual, ¿de acuerdo? Con esta figura por dentro, donde aquí los laterales son los que ocupan las posiciones adelantadas, ¿vale? Ayer fijaros que Jules Koundé de hecho estuvo bastante más adelantado, incluso en muchas ocasiones se le pudo ver doblar por fuera, y esto es algo que yo por ejemplo pedía en el último postpartido, en la derrota frente al Atlético de Madrid, en las que Jules Koundé no hacía esos movimientos, esas incorporaciones que para mí son tan necesarias por parte de un lateral para dejar que Lamine tenga ciertos movimientos o que pueda tener más variedad de movimientos, sobre todo de cara al rival, pues hacerle moverse y generar esa duda. Y ayer se pudo ver en ese 2 contra 1 varias veces, no voy a decir que fuera todo el partido porque estaría mintiendo, pero se vio. Bien, más cosas, salida de balón.
con Cubarsí y con Eric García. Esto es verdad que aquí normalmente estaba Frenkie de Jong. Es verdad que a veces se colocaban estos cuatro jugadores para esa salida un poquito más en modo caja. También es verdad que Gerard Martín no estaba siempre subido. Por lo tanto, era una salida de balón muchas veces en la cual teníamos 4 jugadores. Pero, ¿qué ocurría? La estaticidad de los jugadores por dentro es lo que más daño nos hizo. A mí personalmente, que estos jugadores estuvieran tan parados es lo que a mí me parece que nos ofreciera poco rendimiento. Yo lo siento mucho, pero no me gusta esta pareja de mediocentros en el Barça titular. No me gusta absolutamente nada. No creo que aporten nada, no creo que sean capaces de entenderse. Yo soy partidario de que Frenkie de Jong en esta posición juegue más libre y tenga más libertad para poder moverse y ocupar espacio. Y yo soy de los que piensan que Dani Olmo no puede estar jugando aquí atrás. Que es verdad que viene a recibir y que tiene detalles, sí, pero es que lo hemos visto en muy pocos partidos. Y partidos donde el rival, en este caso, tiene tantas posibilidades de trabajarte al espacio o que tiene esa intención de intentar quitarte el balón, que luego ayer no fue así, pero que puede tener esa intención, pues se complica mucho. Porque Dani Olmo no es un jugador activo en la presión tras pérdida, no es un jugador rápido en la presión tras pérdida, por lo tanto es un jugador que perdemos totalmente. En caso de que nosotros tengamos aquí el balón, por ejemplo, que venga Gerard Martín, que intente conectar con Rafinha y nosotros perdamos aquí el balón, es un jugador que tenemos vacío en el campo, es jugar como uno menos en esa fase defensiva. Es verdad que en fase ofensiva trabajamos, yo creo que trabajamos bien, sobre todo durante la primera mitad, sobre todo en las ocasiones en las que entraba Rafinha y participaba, sobre todo en las ocasiones en las que conseguíamos conectar en esa zona interior, ¿vale? En estos espacios que tenemos aquí, de tal manera que conseguíamos llegar a estas zonas, ¿vale? Vamos a remarcar además con las flechas aquí para que lo entendáis, ya fuesen con balones interiores o con balones exteriores por parte de tanto Gerard Martín como Dani Olmo como Frenkie de Jong, o balones de Lamine Yamal al espacio, o por supuesto conexiones por dentro, que fuera con balón, que fuera conduciendo por interior o conduciendo por exterior, y evidentemente con esos pases después filtrados buscando estos espacios para que puedan entrar jugadores como por ejemplo Fermín o como por ejemplo Ferran o Rafinha. Es decir, lo más básico y lo más clásico que estamos acostumbrados a ver en el Barça. ¿Qué echen falta? A pesar de que estaba Rafinha, quizás más disparo exterior, algo que a mí me está empezando a chirriar no verlo tanto. Y por supuesto estos balones exteriores sí que se vieron, pero también cada vez menos, ¿vale? También cada vez menos. Y a mí personalmente me preocupa mucho, pero bueno, aquí Hansi Flick tendrá que ver la solución y ver cómo lo hacemos, porque vuelvo a decir lo mismo, no creo que estuviéramos mal ayer en ataque, creo que estuvimos peor que el partido anterior en defensa. Esa es mi opinión frente a vosotros, la verdad. Vale, y aquí ya os he plantado el Girona, pero en una fase defensiva, ¿vale? Para que entendáis detalles. Fijaros en este posicionamiento, voy a borrar esta línea. Fijaros en este posicionamiento de los jugadores del Girona, que se situaba en un 4-4-2 en esa fase defensiva, con los apoyos en base a los jugadores del Barça que tuvieran en línea ofensiva. Es decir, si el Barça jugaba, por ejemplo, con 1, 2, 3, 4 defensores con 4 atacantes en línea defensiva, lo que hacía el Girona automáticamente es bajar un jugador de adelante. Uno de los mediocentros se situaba atrás y ayudaba a esa defensa. ¿Qué ocurría con las incorporaciones de Gerard Martín? Más de lo mismo. En algún momento llegamos a ver hasta 6 jugadores alineados atrás, con el simple hecho de tener superioridad numérica siempre en esta última fase. Esto no hace falta ya que lo pongamos, pero bueno, lo dejo marcado. Tú aquí en esta zona del campo como equipo defensor tienes que estar evidentemente bien situado, bien resguardado, pero sobre todo donde más resguardado tienes que estar es en este tercio, ¿vale?, del campo, y aquí es donde menos espacio tiene que tener el rival para poder conectar. Aún así, como os decía antes, repito, durante la primera mitad sí que se encontraron bastantes espacios e interesantes, balones que venían muchas veces de fuera hacia adentro por parte de jugadores que son menos peligrosos, como puede ser Gerard Martín, asociaciones que podían venir incluso desde línea de fondo, es decir, asociaciones desde fuera, línea de atrás, que pueda venir Rafinha con pases hacia atrás desde el exterior y poder conectar para acabar finalizando, como en algún caso incluso se vio en muchas ocasiones. También existieron estas ocasiones con balón en cambios de orientación de Lamine Yamal, por ejemplo, o incluso alguno que intentó filtrar Frenkie
De Jong o incluso Dani Olmo, pero la realidad es que no fuimos capaces de meter gol y es algo muy preocupante. Pero vamos al meollo, sobre todo donde nos hacen más daño y donde a mí me preocupa muchísimo, y es, hay situaciones que no estamos controlando y quiero hacerlas en movimiento, a ver si soy capaz de explicarme bien, ¿vale? Cuando el Barça tiene esta situación defensiva, ¿vale? Cuando el Barça está situado de esta manera, lo voy a poner por banda izquierda porque es la zona donde más influyó ayer Dani Olmo, ¿vale? Cuando el Barça tiene balón y cuando el Barça intenta mover y intenta conectar y viene para acá, por ejemplo, está Rafinha por fuera, bien, automáticamente este espacio es, vamos a decir, es menos peligroso de lo que pensamos, porque simplemente Girona, con una pequeña corrección, automáticamente ya está cerrando y ya está en ayudas y obligando a ocupar y cerrar este espacio, ¿vale? ¿Dónde viene el problema que tú le puedes generar al rival? Cuando tú vienes y te metes en este espacio, cuando este jugador está más adelantado y el balón acaba en sus pies. Aquí o estás muy fino como jugador que ataca, o estás muy fino, o tienes un problema muy importante. Esto lo intento explicar ya un par de vídeos, a ver si soy ahora capaz de explicarlo de manera más clara. Cuando tú pierdes aquí el balón, el rival automáticamente tiene la posibilidad de salir muy rápido y de hacerte mucho daño. Solamente tiene que buscar pases adelantados y buscar entrar rápidamente. Los jugadores del Girona en el partido de ayer buscaban salidas rapidísimas en esta línea, ¿vale? ¿Para qué? Para que les llegara el balón en zonas exteriores. Bueno, sí, que creo que lo visteis ayer, además, yo creo que era muy claro, ¿no? Conducían con balón, venían por el espacio exterior y lo que digo que hacían luego era intentar buscar ese pase de balón en cuanto a la horizontalidad para encontrar al jugador rematador, jugadores que evidentemente venían y se incorporaban en la jugada atacando los espacios que hemos hablado más de una vez, es decir, este espacio de aquí y este espacio de aquí, y por supuesto, ¿a dónde buscan ese espacio? A la espalda. Y esto es lo que nos está haciendo mucho y nos está destrozando. Vale, y ahora cómo nosotros vemos o qué podemos hacer para cerrar estas situaciones. Lo primero, antes de nada, cuando tú tienes al rival volcado o estás ya en su campo, lo tienes volcado en su campo, y tú pierdes balón, hay 3 segundos, hay máximo 3 segundos para hacer un pressing tras pérdida, 3 segundos máximo para presionar a lo que sería el poseedor, de tal manera que las opciones cercanas no existan. ¿Vale? Si tú consigues hacer esta presión, si tú consigues hacer que el balón esté presionado, el poseedor del balón esté presionado, este siguiente pase del rival, ¿vale? No va a ser tan preciso. O este siguiente pase del rival no va a ser tan preciso. Va a ser un balón que tiene cierto riesgo, entre comillas, para tu defensa, pero que por norma general, al no estar dado con tiempo de pensar o con tiempo de poder pensar bien a dónde va ese balón, ¿no? Que se pueda golpear de una buena manera, son pases que se pueden recuperar. ¿Qué ocurre? Si tú esto no lo fijas bien, no lo trabajas bien, evidentemente, si no vienes a presionar rápidamente, este pase es un pase muy sencillo, porque tienes todo el tiempo del mundo tras haberlo recuperado para, ya sea, repito, lanzar y buscar espacio, jugar primer pase de seguridad y que tu equipo pueda empezar, o incluso si me llegas a apurar, incluso espacio para poder conducir, que lo hemos llegado a ver, poder conducir y encontrar luego la alternativa más importante que puedas dar con trabajando el espacio, por ejemplo. Entonces, lo primero es entender que este pressing tras pérdida tiene que ser súper intenso, ¿vale? Esto lo primero. Lo segundo, ¿cómo se consigue estar cerca de ese balón cuando se pierde? Cuando tú tienes balón estás bien organizado. Cuando tú tienes balón y tus jugadores, que los que dirigen el juego, están bien situados y hacen que el equipo se sitúe de manera correcta, porque tienen el timing del partido o son capaces de dirigir el tiempo del equipo para que estén bien colocados. ¿Qué me refiero con esto? A ver si esto lo consigo marcar bien. Imaginaros la misma situación anterior, ¿vale? Imaginaros que evidentemente esto no es en estático, los rivales se mueven, por supuesto, aquí viene Ferran, cae al espacio, aquí viene Fermín, en amplitud está Lamine Yamal, ¿vale? Imaginaros que desde aquí, por ejemplo, a Dani Olmo le da por hacer un cambio de orientación, ¿vale? Vamos a cambiar el color. Le da por hacer un cambio de orientación y mandar el balón a Lamine Yamal. ¿Bien? Vale, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en este momento en el que hay un cambio de orientación largo o un cambio que, por supuesto,
el balón va mucho más rápido que los jugadores o incluso que los compañeros. Las acciones que hay aquí, normalmente voy a la Miñamar haciendo 1 contra 1, vengo por aquí o vengo por aquí. Vale, imaginaros que, porque de hecho ayer ocurrió, que Lamine pierde un balón y pierde en este espacio. Fijaros en las zonas, las áreas en las cuales vamos a sufrir muchísimo. Os lo marco aquí. Fijaros los espacios que hay para trabajar en estas zonas defensivamente, lo lejos que estamos para intentar cerrar este espacio. O sea, esto es algo que es muy difícil de gestionar en defensa. Cuando perdamos aquí el balón nosotros, automáticamente el Girona lo único que tiene que hacer es buscar esta conexión por dentro. Fijaros en los espacios que hay para poder atacar y hacernos daño. Fijaros, es imposible que esta línea de jugadores pueda llegar a defender al Girona tras una pérdida. ¿Por qué? Porque nadie va a llegar a presionar. Aquí Lamine va a perder el balón, va a intentar venir, aquí Fermín va a intentar venir, pero como podéis ver el espacio, la situación que hay es muy amplia y por lo tanto el Girona va a jugar rápido, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esto con balón? ¿Cómo se soluciona esto con balón? Pues muy fácil, jugando con sentido y con posesiones largas. Cuando tú tienes una posesión larga, decides jugar hacia atrás, decides mover el balón y llevar hasta la banda contraria, de tal manera que a tus medios centros y a tus compañeros les da tiempo de sobra para venir y hacer los apoyos y siempre tener superioridad. Superioridad no solo para atacar, sino superioridad para que si hay una pérdida de balón, el resto de compañeros puedan venir rápidamente y hacer una buena presión al poseedor y que no tengan esa salida tan cómoda. Vale, yo espero que esto lo entendáis, si no, esto dejadmelo en los comentarios porque lo haremos un vídeo largo y lo explicamos mucho mejor, ¿vale? Otra situación que podemos evitar también, en vez de jugando por lo que sería hacia atrás, jugando hacia adentro, viene un jugador en apoyo, viene el balón hacia adentro y lo que hace es, en vez de coger y jugársela por dentro, volver a dejar de cara, volver a dejársela a un compañero, ¿vale? De tal manera que nuestros compañeros siguen ayudándonos y siguen buscando los espacios para poder estar cerca de balón. Es decir, nosotros conectamos por dentro, como os habéis podido ver aquí así, nosotros volvemos a sacar el balón y en el siguiente movimiento pues puede ser Ferran que caiga aquí, ¿vale? Puede ser por ejemplo el de Fermín, Guillermo Rafinha meter el balón más al espacio para que Fermín entre aquí, puede ser simplemente un desmarque de Gerard Martín para meter aquí el balón, pero de esta manera lo que favorece es que, como podéis ver, lo que os decía antes, por zonas, fijaros en la acumulación de jugadores que tienes en el espacio de balón. Fijaros la cantidad de jugadores que tenéis en el espacio con balón o que van a querer, y además de hecho tenemos superioridad, o sea, quiero decir, es que esto es lo que tenéis que entender. No se defiende mal por la línea adelantada, por supuesto que sigue también, que es un problema, pero no es el motivo, la línea adelantada como tal, el que suframos. Sufrimos porque no se hace ese presi tras pérdida, sufrimos porque no hay un organizador de juego, sufrimos porque no está Pedri, básicamente. Pedri, ¿por qué lleva el ritmo de juego Pedri? ¿Porque hace que el Barça juegue rápido o lento en base a la necesidad del partido? Sí, pero no solo por eso, es porque Pedri es capaz de mover el balón hacia un lado y hacia otro y darle el tiempo suficiente a que sus compañeros puedan estar cerca de la zona, tener superioridad ofensiva y si perdemos el balón, tener también esa superioridad defensiva para poder presionar al poseedor de balón. Y esto es algo que yo no sé si la gente se da cuenta, no sé si serán conscientes de ello, pero cuando tú no estás cerca o cuando tú no tienes a ese jugador que dinamiza el ataque de tal manera que todos estemos unidos y estemos juntos en la jugada, aquí es donde se ve, por supuesto, que nunca o muy pocas veces te van a pillar la espalda, porque le das el tiempo suficiente a tu línea defensiva a colocarse bien o a reestructurarse para poder cerrar esos espacios. Y perdonad por el vídeo largo, tan extenso en este sentido, con el tema pizarra, pero es que quería que lo vierais bien. Ya estoy muy cansado de ver en otros vídeos, en otros canales y cosas que siempre con la misma historia de la línea adelantada, que es verdad que yo también lo veo, que yo también lo entiendo, pero que tenéis que comprender que en un modelo de juego hay diferentes puntos. La línea adelantada es el último punto, el último recurso de tu fase más defensiva o de transición. Es decir, no antes de llegar a ese último punto, que es el de la línea defensiva, tienes otros puntos por delante. Estoy seguro que dentro de ese modelo de juego y dentro de esas fases marcadas por Hansi Flick, lo primero es, tras pérdida, el jugador más cercano hace presión al poseedor de balón, seguro. 2. Jugadores cercanos a poseedor de balón ofensivos tienen que tener marca de mis compañeros para ayudarme a hacer esa presión.
y mis compañeros cierran. Tercer punto, estoy segurísimo también, pero segurísimo de que jugadores de banda contraria tienen que replegar, compañeros de mi equipo, tienen que replegar para cerrar espacio hacia adentro y no quedar abiertos, y por supuesto vigilar su marca o lo que sería su jugador en paralelo en el equipo rival. Y luego lo último de todo, también seguramente en el medio hay una fase de repliegue, algún jugador tendrá que replegar, cerrar espacios o carriles interiores, y lo último de todo será la línea, lo último. Pero si no se hace bien lo primero, lo último se va a hacer mal. Que en base a que lo estamos haciendo mal, tenemos que hacer esas correcciones con esa línea. Quizá que en vez de esperar al golpeo, trabajemos más el el repliegue antes de que golpee el rival. Pues quizás sí, quizá lo tengamos que hacer. Pero tenéis que tener en cuenta que esto no se hace en un día. Esto no es tan sencillo. Por lo tanto, estos movimientos de cerrar espacios, cómo presiono, dónde presiono, vienen de muchas cosas. Lo que, como os he comentado antes, jugadores como Pedri, que son organizadores de juego, y jugadores que organizan el equipo con balón. Esto es muy importante que entendáis. Organizan el equipo con balón de tal manera que si perdemos el balón, podemos perfectamente estar bien situados para defenderlo. Y esto es, no sé si lo sabéis, Pedri es el jugador que más balones recupera del equipo en transiciones. No sé si lo sabíais, pero sí, así es el jugador que más balones recupera en transición. Y no es porque sea ni el más agresivo, ni el más rápido del equipo, ni sea el mejor defensor, sino porque siempre está bien situado en base a dónde tiene que defender. Y esto es súper importante. Y si entendéis esto, entenderéis el por qué está funcionando mal el Barça. Y que no os vendan la moto, que no escuchéis en otros vídeos o en otros sitios, que es que la línea defensiva está adelantada. Claro que está adelantada porque el modelo es ese. Que hay que corregirlo, quizás sí, pero la línea está adelantada. El año pasado nos dio muchísimo. Este año menos. Ok, es verdad, hay que modificar, para eso está el entrenador, para eso está Hansi Flick, para cambiarlo, pero que entendáis que el problema no es de la línea en gran mayoría, o en gran parte. El problema está en los medios y en la gente de transición que no viene y no cierra lo suficientemente rápido tras pérdida para poder no encajar, porque la realidad es que solamente encajamos goles no en ataque posicional, sino porque no somos capaces de parar esas jugadas en las transiciones. No somos agresivos en defensa, no somos agresivos en las transiciones, no tenemos esa capacidad para ser un equipo intenso 100% solamente en momentos muy puntuales, como por ejemplo presiones a balón cuando hay inicios de juego, ¿no? Como un saque de puerta, un fuera de juego, una falta y demás. Pero cuando son transiciones tras pérdida o cuando son fases defensivas tras pérdida, lo pasamos muy mal, muy mal. Y todo viene porque no somos capaces de realizar una buena presión, porque nosotros no jugamos a replegar, sino que jugamos a presionar hacia adelante, y eso implica tener mucho espacio a la espalda. Y bueno, espero que te haya gustado el vídeo, un poquito más largo de lo habitual, pero quería dejar cosas y aclarar cosas más orientadas a quizá la faceta táctica. Dejadme sobre todo en los comentarios si os ha parecido claro, porque esto se puede volver a explicar bien, con pizarra, en un directo incluso, pero dejadmelo en comentarios si ha quedado claro, si lo entendéis o no, y sobre todo si estáis de acuerdo. Creo que es muy importante. Espero que le deis like, que lo compartáis para que cada vez seamos más, que te suscribas si no lo estás. Esto es Zona 14 Culé.